Pero sí vos podrías trabajar tranquilamente con ese paciente haciendo una rehabilitación de ese pie, o sea, de esa marcha. Lo que hay que establecer es el tipo de parálisis y el origen. Yo creo que lo mejor es una interconsulta con un neurólogo ahora. ¿Tienen alguna otra pregunta? Si no, continuamos con nuestras diapositivas. ¿No hay preguntas? Bueno. Bien, entonces, hablábamos que las indicaciones de la espirometría serían también para diagnóstico diferencial entre enfermedades respiratorias, para el cribado de pacientes con riesgo, por ejemplo, fumadores, pacientes que están con exposición profesional en ambientes tóxicos, ¿sí? Monitorización de tratamientos respiratorios, también para la cuantificación del impacto de la enfermedad en la función pulmonar. En esto entraría nuestros pacientes post-COVID, o sea, cuando se indica una espirometría en pacientes post-COVID, para una valoración pronóstica y seguimiento de enfermedades respiratorias, también en este punto, y la evaluación de discapacidades, estudios epidemiológicos y valoración preoperatoria. En esos casos se pide una espirometría. Existen contraindicaciones que hay que tener en cuenta. Hay contraindicaciones absolutas, o sea, en aquellas personas no se pueden realizar este estudio. Por ejemplo, en aquellos pacientes que presentan neumotórax, angor inestable, desprendimiento de la retina, tuberculosis activa, aneurisma, hemoptisis reciente, cualquier otra patología que impida la movilización del tórax. Bien, las relativas, o sea, aquellas que podrían verse, en algunos casos se puede realizar, son pacientes traqueotomizados, problemas bucales, si existe una hemiparálisis facial, náuseas por la boquilla, pacientes que no logran comprender las órdenes, pacientes que tienen algún tipo de deterioro físico o mental. Bien, ahora vamos a hablar rápidamente sobre las técnicas de realización de la espirometría. Las cuestiones previas, o sea, antes de la realización de la espirometría, se le tiene que dar al paciente ciertas instrucciones. El lugar donde se realiza la prueba tiene que ser un lugar tranquilo, un lugar agradable, temperatura adecuada, ¿sí? El paciente que está, o sea, en ciertos tiempos hospitalizados, ¿sí? Se le va a preguntar si tiene problemas o factores que puedan alterar su comodidad, o sea, hay que buscar que el paciente se encuentre cómodo. El material necesario, la habitación tiene que ser cerrada, tranquila, sin ruidos. Se necesita una báscula, o sea, una balanza, un tallímetro, pues tiene que calcular el peso y la talla del paciente, el termómetro para medir el ambiente, un barómetro y un medidor de la humedad relativa del aire, y boquillas desechables. Ahora vamos a hablar de la técnica. Se realiza la explicación de los motivos por los cuales se va a realizar la espirometría. Se le tiene que dar las indicaciones previas a la espirometría, y estas son que 6 horas antes de realizarse la espirometría, si usa inhaladores, no debe usarlas 6 horas antes. Se utiliza inhaladores como agonistas beta 2 de larga duración. Tiene que ser 12 horas antes y 24 horas
antes para aquellos broncodilatadores de acción prolongada. Si el paciente fuma, no debe fumar ni tomar bebidas con cafeína en horas previas a la prueba. Y se le tiene que explicar que las órdenes que se van a realizar van a ser enérgicas, ¿sí? Con tono de mando, voz de mando. El paciente va a estar sentado con ropa holgada, es lo ideal. Se le coloca una pinza nasal. Se observa si es que la boca está libre de cualquier elemento que imposibilite una buena inhalación. Y se le va a pedir que haga una inspiración relajada máxima. Se le coloca la boquilla de forma adecuada y se le empieza a dar las órdenes. La expiración forzada debe durar como mínimo 6 segundos, durante las cuales se le va a animar al paciente, se le va a decir que expire con más fuerza, que expire con más fuerza, con tono de voz de mando. Se realizará la vigilancia de que expulse el aire continuamente y sin pausas. Esa es la forma en que se tiene que realizar las inhalaciones, o sea, las inspiraciones y las expiraciones. ¿Cuándo termina la prueba? Cuando se obtienen, o sea, cuando se logran 3 curvas de las que vimos anteriormente, bien hechas, satisfactorias, que duren 6 segundos, ¿sí? Excepto en pacientes enfermos que tengan alguna patología restrictiva o niños, ¿bien? También diferencias entre las curvas de la capacidad vital forzada y de la FEP1, que tienen que ser inferiores al 5% o 100 ml. El número máximo de curvas para no agotar al paciente tiene que ser entre 8 a 9. O sea, no se le puede tener demasiado tiempo al paciente realizando la prueba porque va a producir fatiga y obviamente que los resultados van a variar. Pero no deben ser inferiores a 3. Bien. Esto vamos a saltearnos y vamos a las cifras normales, que es importante que ustedes manejen. Bien, las cifras normales van a ser el cociente de FEP1 y capacidad vital forzada, tiene que ser del 70-85%, el FEP1 entre el 80 y 120%, la capacidad vital forzada entre 80 y 120%, y el FEP25-75 mayor al 60%. Bien, ¿cuáles son los patrones expiratorios que se pueden encontrar? Como hablamos, dependiendo de la patología. Patrón obstructivo, cuando hay una reducción del flujo aéreo. Entonces, tenemos un patrón obstructivo cuando se reduce el flujo aéreo. ¿Qué van a encontrar en la espirometría? Van a encontrar que la capacidad vital forzada va a ser normal o baja. El FEP1 va a estar disminuida y el cociente FEP1, capacidad vital forzada, va a estar disminuido a menos del 70%. Y existe, ¿sí?, un nivel de gravedad, ¿sí? Va a ser ligera hasta el 70%, moderada entre el 69 y 50%, grave entre 49 y 35% y muy grave cuando es menor al 35%. ¿Bien? Entonces, esto es lo que se va a ver en las curvas, en un patrón obstructivo leve. Van a tener, esta es la curva de volumen, este es el tiempo, van a ver el B1 que está disminuido y la capacidad, el FEP normal. En la otra curva, en la curva del flujo, van a ver cómo la curva, el FEM, va a estar disminuido. Bien, el otro patrón que van a encontrar es el opuesto al obstructivo, que es el restrictivo. Y ahí van a tener una reducción de la capacidad pulmonar total.
Entonces, pueden encontrar la capacidad vital forzada disminuida, el FEV1 disminuido y el cociente FEV1 capacidad vital forzada normal. Los grados de severidad también van a ser ligero, moderado y grave, siendo el grave menor al 60%. Esto es para que vean cómo se va una curva al patrón restrictivo, donde van a ver el FEV1, que es el volumen máximo en exhalar en el primer segundo, está disminuida. Y la capacidad vital forzada disminuida. Pueden encontrarse patrones mixtos, donde van a tener patrón restrictivo y patrón obstructivo. Y ahí van a encontrar todo disminuido. Capacidad vital forzada disminuida, FEV1 y el cociente FEV1 capacidad vital forzada disminuida. Bien. Esta es la curva del patrón mixto, en donde van a ver el FEV1 disminuido y el FEV completo disminuido, ¿sí? Los dos. En la curva flujo-volumen, el FEV muy disminuido. Y esto es para que comparen cómo encontrarían los patrones obstructivos, restrictivos y mixtos. La capacidad vital forzada va a estar normal en un patrón obstructivo, en un restrictivo va a estar disminuido, igual que en el mixto. Bien, el FEV1 va a estar disminuido en los tres patrones y el cociente FEV1, capacidad vital forzada, va a estar disminuido en el obstructivo y en el mixto y normal en el restrictivo. Bien, y acá para poder saber cuáles son esas patologías que son obstructivas y restrictivas. Bien, las que son más frecuentes vamos a hablar, obviamente. Las obstructivas, dentro de las enfermedades obstructivas o las patologías que van a dar un patrón obstructivo en la espirometría, está el asma, el EPOC, la fibrosis quística y la bronquiolitis. Son enfermedades obstructivas. Las restrictivas parenquimatosas van a ser la sarcoidosis, la fibrosis pulmonar idiopática, la neumoconiosis y enfermedad intersticial inducida por fármacos o radiación. Cuando hablamos de una restrictiva extraparenquimatosa fuera del tejido pulmonar, vamos a hablar de patologías neuromusculares, donde vamos a tener, por ejemplo, debilidad en pacientes con debilidad o parálisis diafragmática, en pacientes con miastenia gravis, síndrome de Guillain-Barré, distrofias musculares, lesiones de la columna cervical. También los de la pared torácica, como ser alteraciones de la curva de la columna, como cifoescoliosis, obesidad o espondilitis anquilosante. Ustedes saben que la espondilitis anquilosante deforma la columna vertebral, por lo tanto, altera la pared torácica. Bien. ¿Qué tal estamos? Este material es difícil manejar los parámetros o recordar las capacidades y volúmenes pulmonares así de sopetón, pero el material lo van a tener en la plataforma, ¿sí? Les voy a pasar material anexo también para que puedan leer un poquito más, como para poder comprender mejor. ¿Bien? ¿Qué tal hasta ahí? ¿Me siguieron sin problema? Sí, profe. Sí, profe, sin problema. Sí, Genial. profe. La próxima Hay que clase... volver a leer. Sí, les voy a pasar el material para que lean. Principalmente ustedes tienen que saber los parámetros a medir y los valores normales.
y diferenciar entre patrón obstructivo y restrictivo para poder diferenciar. ¿Ok? La próxima clase vamos a hablar sobre las otras dos pruebas de la función pulmonar y ya sobre las pruebas funcionales que va a ser nuestro trabajo recogerlas, entonces tenemos que manejar. Yo les voy a adelantar ya algunos materiales, como para que vayan leyendo antes, para que puedan seguirme mejor. ¿Les parece? Dale, profe, súper. Perfecto. Y bueno, si no hay preguntas, entonces nos podemos despedir para vernos la próxima. Vamos a descansar. Perfecto, profe. ¿Cómo quitarnos la Bien. fotito, profe? La foto. Bien. Prenda pues su camarita. Hoy no me quisieron mostrar sus caras. Walter me dijo que no anda su cámara, pero el resto Sí. no sé qué pasó. El mío no anda, profe, si no se lo te ponía. Ahí está, Ana se animó. Muy bien, Ana. Todos tenemos cara de miércoles después Mira, del profe, feriado, estamos todos cansados. así sale, mira. No, Igual no sé. se ve la forma. Se ve la silueta. Como el dibujo en nuestro panorama oscuro del COVID. Exactamente. Bueno, chicos, vayan leyendo los materiales. Sé que a veces hay cosas difíciles de masticar, porque eso lo dimos hace mucho en la facultad y de vuelta empezamos otra vez con las siglas, pero una vez que lean una o dos veces rápidamente van a sacar, van a recordar. Así que lean para poder entender la siguiente, que son súper importantes las pruebas funcionales que nosotros tenemos que realizar. Los test y las herramientas de medición. Ahora quito la fotito, profe, con lo que está. Fotito. Saludito, sonrisa de miércoles. Ayesa se está yendo a su casa recién. Sí. Yo todavía no me fui a mi casa, chicos. Así está, que profe. les entiendo. Les entiendo y muy agradecida que se tomen el tiempo para formarse. Un placer de vuelta. Nos vemos en 15 días. Así es, profe. Buenas Hasta noches la para próxima, todos. profe. Buenas noches, que Buenas descansen. Chao, profe. Buenas Chao, noches. chao. Chao, chao.